Bueno, saben que cuando ahí menciono particularidades, solamente para que quede un poco más claro, la idea de las particularidades es en relación al aspecto más filosófico de la educación. Porque hay otras particularidades que involucran, por ejemplo, la educación adventista es una institución y como institución también tiene particularidades. Por ejemplo, la educación adventista es una red mundial, ¿no? No es solamente un colegio local o regional, sino es mundial. Está conectado con escuela, inicial, primaria, liceo, universidades, posgrado. Entonces es una red grande, ¿no? Pero no vamos a hablar un poco de eso, sino vamos a hablar de lo concreto, es decir, de qué manera el adventismo o las instituciones educativas adventistas entienden la educación y cómo es que eso se plasma en la formación de los chicos, los jóvenes, ¿no?, que participan en la educación adventista. Cuando nos referimos a la educación adventista, entonces no nos estamos refiriendo solamente a la escuela, ¿no?, sino nos estamos refiriendo a todo ese sector que involucra diferentes instituciones de diferentes niveles de la educación adventista. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. Ahí, bueno, voy a leer, dice, tenemos un énfasis especial en los valores, ¿no? Ustedes han visto que cuando se habla de la educación adventista decimos educación con valores, ¿no? Siempre resaltamos ese punto porque es un aspecto que nosotros defendemos, un aspecto que nosotros trabajamos como institución. Y dice, ¿por qué? Porque consideramos que el desarrollo del carácter es algo esencial en nuestra teología. O sea, bíblicamente, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que más allá de cualquier cosa, una de las cosas más importantes en una persona es que desarrolle un buen carácter. Entonces, eso es muy importante porque no todos los sistemas educativos tienen ese mismo énfasis. Hay muchos sistemas educativos que su énfasis es más intelectual. En cambio, nosotros, su énfasis es en el carácter de la persona. Por ese motivo que las cosas que se hacen van a, de alguna manera, ser un poco más amplias, a abarcar otros aspectos y no solamente la parte mental, la parte intelectual, ¿ya? Entonces, y eso está conectado también con la aceptación de la fe, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios no solamente quiere que nosotros seamos salvos, sino que también seamos, se puede decir, no solamente quiere que estemos en el cielo, sino que moremos en el cielo, que seamos ciudadanos del cielo con ese carácter y ese rasgo que Dios mismo tiene. Entonces, por ese motivo, la educación adventista tiene un énfasis especial en los valores, ¿no? Otro aspecto más, la metodología de enseñanza adventista busca ser transformadora. ¿Qué significa eso? De la manera de cómo los sistemas educativos se entienden al ser humano, entonces plantean una manera de cómo enseñarlo. Primero, para enseñar al ser humano hay que saber qué es el ser humano. Entonces, para muchos sistemas, el ser humano el ser humano por naturaleza es bueno. Para otros, el ser humano es neutral. Y para otros, el ser humano tiene una naturaleza caída, ¿no? Nosotros como adventistas, basados en la Biblia, creemos que el ser humano, su naturaleza natural es caída. Porque desde que el pecado entró al mundo, entonces la naturaleza del ser humano tiene una tendencia al mal. Por lo tanto, si esa es nuestra comprensión, entonces, por ejemplo, si nosotros entendiéramos que la educación, que el ser humano naturalmente es bueno, entonces todo lo que tendríamos que hacer es darle información, ¿no? Si creemos que la naturaleza del ser humano es neutral, entonces lo que tendríamos que hacer es crear un contexto para que se desarrolle lo que queremos. Pero si nosotros entendemos que la naturaleza del ser humano es caída, entonces nosotros ahí entra el ambiente de la fe.
Nosotros creemos que Dios obra de forma milagrosa para transformar vidas. Y es por ese motivo que entra algunos elementos en la formación que están aparte de repente de los planes académicos o formación de otras instituciones, que son, por ejemplo, la oración, la paciencia, la perseverancia, el fin mayor de tratar de que la persona pueda no solamente cambiar una actitud, sino cambiar su vida, entregar su vida a Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, el abordaje es más profundo en cuanto a su naturaleza, ¿no? Tercer punto, ¿ya? Se pone énfasis en el servicio, en contraposición a la naturaleza egoísta del ser humano. Ustedes saben que el ser humano por naturaleza es egoísta, es de preocuparse por sí mismo. Todos de manera natural tenemos esa tendencia, pero en la Biblia nos enseña la importancia del servicio, de buscar el bien no solamente nuestro, sino el de los otros, y eso tiene que ver con el amor al prójimo. Entonces, el servicio es un elemento que va a estar siempre presente en las instituciones. ¿Por qué? Porque incluso la formación, por ejemplo, ya a un nivel más amplio como es el nivel universitario, se promueve la idea de que la formación que una persona tiene es para el servicio a otros. Por ejemplo, yo puedo estudiar medicina, puedo estudiar contabilidad, puedo estudiar cualquier carrera, el fin último es el servicio. No siempre eso pasa en otros sistemas educativos, que a veces el fin es la ganancia personal o es el logro de algo más individual, más centrado en uno. En cambio, en este sistema se fomenta más el servicio al otro, ¿no? Entonces, ese es otro punto que está muy arraigado en la base de la formación adventista. Otra cosa más, el cuarto, buscamos una educación integral bajo las dimensiones espirituales, mentales, sociales y físicas. Es decir, la educación adventista está enfocada en el ser humano como un todo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el ser humano es una totalidad, no es algo que está separado, que está una parte por acá y otra parte por allá. La Biblia no enseña el concepto del dualismo que comúnmente se enseña en la cultura popular. El dualismo en donde el cuerpo está por un lado y el alma por otro lado y que el alma es inmortal. Ese tipo de cosas es una creencia muy popular, pero bíblicamente no enseña la Biblia eso, sino la Biblia lo que enseña es que el ser humano es una unidad y cuando el ser humano muere, simplemente ahí queda todo. Como consecuencia, su naturaleza, como es uno, todo lo que ocurre, ya sea en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual, afecta a todo. Entonces, por ese motivo que la educación adventista se enfoca en el todo de la persona, ¿ya? Entonces, es otro énfasis que tiene la educación adventista. Otro punto más, no minimizamos el valor del aspecto intelectual en la formación, en vez de eso lo situamos. ¿Qué significa eso? Porque a veces puede surgir la idea, ¿no?, de que, bueno, como nosotros nos enfocamos en el carácter, en la totalidad de la persona, entonces la parte intelectual baja, ¿no? O como que ya no lo consideramos importante, pero no es así. La parte intelectual también tiene su lugar y tiene su importancia, y dentro del sistema que se entiende de la educación adventista se comprende como el aspecto intelectual o el desarrollo mental como un don que Dios ha dado y que por lo tanto no es un camino como para buscarlo que la mente pueda cumplir un papel y esté en un sillón o en un pedestal especial, sino más bien como un don dado por Dios para desarrollarlo al máximo, ¿no? La comprensión es distinta, pero su énfasis sigue siendo, o sea, se sigue manteniendo, de que se estimula mucho la educación continua dentro del ambiente educativo, ¿no? No sé si ustedes han palpado de repente o en algunas situaciones, por ejemplo, hay muchos sectores cristianos que no valoran la educación. Consideran que la educación a veces puede ser
según como entienden, como que no es tan apreciado, valorado, e incluso no se promueve el estudio. Mientras que dentro del ámbito adventista, dentro del ámbito de la educación adventista, se promueve la educación continua, la preparación continua. Entonces, incluso cuando uno lee el libro de la educación, nosotros vamos a encontrar que hay varias ideas que a uno le hacen imaginarse o buscar tratar de comprender más. Es decir, se despierta más hambre y deseo de conocer la palabra de Dios, incluso, y no solo la palabra de Dios, sino el mundo en general, ¿no? Porque el conocimiento, según como entendemos, todo conocimiento viene de Dios, ya sea el de la Biblia como también el de la naturaleza, ¿no? Entonces, es muy importante esa área, ¿no? Después está el 6, ¿no? Se presenta a Dios como verdad para la vida. Nosotros vivimos en una época muy relativista. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, todos tienen su verdad y no hay problema, ¿no? Esa es la época en la que vivimos. Hay mucho relativismo. Y si todo el mundo tiene su verdad y todo es diferente, entonces ¿quién tiene la verdad? ¿Verdad? O sea, esa es la cuestión. Y todo eso suena bonito, ¿no? No se hiere a nadie, todo el mundo tiene la verdad, suena lindo, pero el problema es en la realidad, en la vida misma. Cuando algo no es verdad, al final trae consecuencias erradas y eso hace daño. Y ahí no sirve mucho el solamente pensar de que todo el mundo tiene la verdad. La verdad nosotros la entendemos que proviene de Dios y que es algo que nosotros lo tenemos que ir descubriendo, y la Biblia juega un papel muy importante porque nos ayuda a comprender más cómo son la realidad, las cosas de esta vida y de este mundo y todo lo que Dios ha creado. Entonces, la educación adventista pone a Dios como una verdad que va a afectar todo, ¿no? Y se influencia todas las áreas. Ahora vamos al 7. La educación adventista va en contra del naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es la idea de que, o para ser más simple, sería la negación de lo sobrenatural. Es decir, el naturalismo parte de la idea de que lo sobrenatural no es norma y no se cree en lo sobrenatural. Incluso esa idea ha permeado muchos sectores del cristianismo. Porque incluso, por ejemplo, el otro día, ya hace unos meses, estaba leyendo un libro sobre el profeta Jonás. Y el autor escribía y cuando habla sobre que Jonás fue tragado por un pez, él no considera que eso sea un milagro, sino que trata de justificar como que eso es solamente un ejemplo. En realidad él considera que todo el libro es como un cuento que se ha dado para dar una lección didáctica nada más, pero que no es una realidad, que realmente eso no fue una historia. Entonces, y quien escribe es un cristiano, ¿no? Entonces, esa idea del naturalismo no está solamente en el ámbito, vamos a decir, de las personas que no creen en Dios, sino está nosotros como adventistas. Nosotros creemos que siempre Dios está más allá de lo que nosotros mismos podemos comprender y hacer, y Dios es más poderoso y más grande que todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces creemos en el poder de Dios, creemos que Él puede hacer milagros sin que nosotros de repente podamos explicarlo todo, porque si es algo que se explica, entonces ya no es un milagro, ¿no? Entonces ese aspecto es muy importante. Ese aspecto da lugar a la fe, da lugar también a la humildad, de saber de que no todo lo comprendemos y que no todo le podemos hallar una explicación, ¿no? Entonces, lo sobrenatural también es parte, ¿no?, de todo esto. El 8. punto. Se presenta la Biblia como un marco de referencia para su pensamiento, es decir, para el pensamiento del que se está formando, ¿no? Porque si de repente a veces, yo he escuchado a veces, ¿no?, y yo también pensaba eso antes, ¿no?,
de que a veces cuando uno va a una escuela cristiana, o en este caso adventista, pensamos que todo es igual y lo único de diferente es porque enseñan Biblia, ¿no? O hay un curso de religión, ¿no? Pero en la realidad no es así. Es cierto, hay un curso de Biblia, se enseña Biblia, pero el papel de la Biblia no solamente está ahí. El papel de la Biblia influye todo. Por eso que dentro de la educación adventista se habla de la integración de la fe en la enseñanza. ¿Y qué es eso? Significa tratar de asociar lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice, para tratar de entender las otras cosas. Por ejemplo, biología. Si usted lee un libro común de biología, va a encontrar, por ejemplo, que los presupuestos o las presuposiciones generales del que escribe un libro o de muchos centros educativos es la evolución, por ejemplo. Y nosotros, como creyentes, nosotros no creemos en la evolución, creemos en el creacionismo. Entonces ahí va a jugar un papel muy importante esa comprensión de la Biblia para poder influir en todo el entendimiento que tengamos. Por ejemplo, lo mismo ocurre con otras áreas como la psicología, como también, por ejemplo, la misma filosofía y otras áreas del conocimiento, ¿no? Es decir, la Biblia ejerce una influencia para comprender las diferentes cosas, ¿ya? Y entonces eso va integrando en la formación de los chicos. Bueno, el punto 9. La educación adventista va guiada por una visión amplia de la apocalíptica bíblica. ¿Qué es eso, no? Apocalíptica bíblica. Suena, no sé, medio subjetivo de repente, ¿no? El adventismo es una de las confesiones, vamos a decirlo de esta manera, que más ha desarrollado una comprensión sobre las profecías bíblicas. En el mundo cristiano, el adventismo es un grupo de creyentes que más ha desarrollado, ha entendido más ese tema. Y por lo tanto ha ejercido una influencia enorme. Por ejemplo, nosotros como adventistas creemos que las profecías son interpretadas con el método historicista, es decir, creemos que la presencia de Dios actúa a lo largo de toda la historia y todo lo que la Biblia habla en relación al futuro, en relación a lo largo de la historia, hay cosas que Dios ha obrado. Por ejemplo, está el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que nos establecen, por ejemplo, eventos, cosas que han sucedido, todo a partir de esa comprensión. Pero esa comprensión en el mundo cristiano somos los únicos como organización que tenemos esa convicción. Hasta el siglo XVI había muchos cristianos que creían de esa manera, pero después se levantó la contrarreforma y entonces la contrarreforma que vino del ámbito católico hizo que, se puede decir, muchos se desvíen a otras tendencias y hoy día el historicismo es algo propio solamente casi del adventismo y por ahí puede haber alguna persona de manera independiente que puede creer en eso, pero como organización el adventismo cree en eso. Y eso influye mucho en el sistema adventista. ¿Por qué? Porque influye, por ejemplo, en la forma de cómo vamos a creer, cómo vamos a entender la historia, cómo vamos a entender el actuar de Dios. ¿En dónde está Dios hoy, por ejemplo? ¿No? ¿Qué está haciendo? Esa idea está relacionada con esa comprensión. Por eso que, por ejemplo, hoy día yo estuve en el Colegio El Prado, un bautismo de un jovencito. Y él viene de una familia no adventista. La familia este año comenzó también a estudiar la Biblia, la madre se está preparando también para bautizarse. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que la mamá me contaba, dice, Leonel se llama el chico, ¿no? Dice, Leonel, cuando ve esas cosas que van pasando, cosas feas, él dice, Dios está cerca. Y entonces me impresionó, ¿no? Un jovencito que hace poco tiempo, no hace mucho, desde el año pasado él está en un ámbito educativo adventista y ya tiene esa comprensión, ¿no? Dios está cerca. Y entonces dice, pero yo le veo, dice que él no tiene temor cuando pasan esas cosas, porque a veces pueden ser cosas feas, ¿no? Que pasan y él dice, Dios está cerca.
Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la convicción de que Dios está al control, que Dios tiene el control de la historia, el control de nuestra vida. Entonces, esa visión apocalíptica es muy importante porque marca un aspecto muy distintivo de la educación y de la iglesia, ¿no? Vamos al 10. A ver, el 10. El objetivo de la educación adventista es eterna, ¿no? Normalmente una institución común, su preocupación es para formar ciudadanos para este mundo. El objetivo de la educación adventista es formar ciudadanos para el cielo, para el reino de los cielos. Por ese motivo es que su esfuerzo y su alcance están relacionados con eso. Entonces la forma de hacer educación va a estar condicionada por eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no creo haber, ¿cómo se podría decir?, haber dicho de repente todas las particularidades que pueda tener la educación, pero estas 10 creo que son, ¿cómo se podría decir?, importantes y están ahí como para verlas y valorar la educación adventista. Por eso que los pioneros, cuando formaron las escuelas, lo formaron porque sabían que ellos tenían una comprensión de la palabra de Dios diferente. Aunque nacieron en un ambiente cristiano, no pensaban que por ejemplo, otra escuela cristiana podría suplir la educación que ellos querían dar y ofrecer, ¿no? Por ese motivo, la educación adventista está abierta para todos los hijos de los adventistas y para toda persona que desee, ¿no? Entonces, la educación adventista está comprometida a tratar de continuar la labor que los padres hacen en su casa, ¿no? Y también lo que la iglesia hace. Si la iglesia, la familia y la escuela cumplen su papel, en gran medida van a lograr que la educación sea completa, sea plena. El hecho de que la educación se busque hacerlo mejor y todo, no significa que nadie se pierda, ¿no? Eso es bueno también mencionar. A veces he encontrado algunos hermanos que dicen, no, pero mira que fulanito fue la educación adventista y después fue de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que nosotros tenemos que entender es que no porque el hecho de que la educación adventista o haga una parte y haya otra parte que se haga de repente en la casa, en la iglesia, eso no significa que la persona no tiene libertad, ¿no? El ser humano siempre es libre y aún en un ámbito perfecto siempre está el riesgo. Si no, pongámonos a pensar a Satanás, ¿no? Satanás en un mundo perfecto tomó una decisión distinta a lo que Dios quería. El hijo pródigo también, ¿no? En una casa vivía todo bien, el papá lo trataba bien y todo, pero al final él tomó una decisión diferente. Es decir, por más que todo esté perfecto, siempre está la parte humana, el de la libertad que tiene el ser humano para tomar decisiones. Pero lo que sí puede hacer la educación adventista es dar una ayuda, se puede decir, una dirección para que todo pueda sumar, para que las personas puedan entregar su vida a Dios. Muchas personas han hecho eso, es decir, llegaron de repente a un colegio adventista o a una universidad y al final se fueron. Yo conozco muchos casos, por ejemplo, de que llegaron sin conocer nada de Dios y se fueron hasta casados y bien comprometidos con la iglesia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque todo el ambiente educativo genera eso, ¿no? Entonces, hermanos, todos estamos invitados a eso. Me gustaría leer un versículo para terminar, ¿no? Me gustaría leer el libro de Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro 2. No, perdón, me equivoqué. Isaías, mejor. Yo me había equivocado. Isaías 54, ¿eh? Isaías 54, versículo 13. Dice así: todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Saben qué, hermanos? La gran parte del tiempo, si no es la mayoría del tiempo, los chicos pasan en un centro educativo. Y si uno se pone a sumar el tiempo que un niño pasa, por ejemplo, en nivel inicial, después en primaria, después en liceo y después en universidad, ustedes van a dar cuenta de la enorme cantidad de tiempo que pasa un chico en ese ambiente. Elegir una buena educación, elegir una educación acorde con lo que creemos o acorde con lo que esperamos que sea lo mejor, creo que es de mucha prioridad y de mucha importancia. Por eso están todos invitados a poder, si es que tienen, por ejemplo, hijos, si tienen amistades, si tienen sobrinos de repente, motivarlos y conversar también con los padres para motivar que puedan estudiar en las instituciones adventistas, que ese es el objetivo por el cual existen, ¿no? Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe siempre.